Acompáñeme en esta mañana, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5, y versículos 1 hasta el 9. Cuando lo tengas me dices un fuerte amén. Aleluya. Voy a esperar un momento porque algunos lo están buscando todavía. Esperaremos un momentito para que juntos podamos leer la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Juan 5:1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, mire que dice, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, diga conmigo, 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Oramos. Padre, bendice tu palabra en cada corazón. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, y todos decimos amén. ¿Por qué no saludas a 2 o 3 personas que están cerca de ti esta mañana? Aleluya. Y damos la bienvenida a todos. Gracias, muchachos. Saluda, si ves a alguien que viene por primera vez, queremos saludar a Víctor y Alejandro que están allá al fondo. Dios los bendiga, bienvenidos. Y no sé si hay alguien más que haya venido por primera vez esta mañana, que nos esté visitando o que esté acompañando a algún familiar. Gloria a Dios. Así es. Y una vez que ya tenga todo en su lugar, puede tomar su silla, su asiento, por favor, en el nombre de Jesús. Voy a pedir que allá al fondo haya el mínimo de movimiento posible. Gloria a Dios, que a veces se me juntan ahí un grupito. Cuando estamos en la oración hay que estar en la oración. Cuando estamos en la palabra hay que estar en la palabra. Y cuando estamos en compañerismo hay que estar en compañerismo. Amén. ¿Lo vamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Sí? Gloria a Dios. Bien. En esta mañana vamos a retomar un poco más el vivir en la victoria que Cristo nos ha dado. Hemos estado 2 semanas haciendo un lapsus, ¿cómo se llama? ¿Un tiempo muerto? No, muerto no, vivo. Un tiempo, una pausa, amén, entre el tema que estábamos compartiendo. Pero en esta mañana yo quiero retomarlo de nuevo desde otro punto de vista, desde el punto de vista más personal.
Y queremos dar gracias a Dios por la actividad de los jóvenes que ayer tuvieron. Quiero que se pongan de pie todos los jóvenes que estuvieron aquí ayer. Oye, faltan muchos, ¿eh? Faltan muchos, ¿eh? Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar. Gloria a Dios. Pero queremos tomar un tiempo y después en el inicio de la segunda reunión, está por aquí nuestra hermana Rogelia. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Has traído la bebé? ¿Han traído la bebé? Aleluya. Vamos a presentar a la bebé. Déjame la nota de la segunda reunión que pone el nombre de la bebé. La nota que pone la bebé ahí, el nombre. Déjamela, por favor. Ahí están. Aquí, ok. Gracias. Alisa Aulani. ¿Es así como se llama? Ailani, pues me lo han puesto mal. Lisette, me has escrito mal ¿Está puesto bien? Ok. ¿Cómo es? ¿Alisa? Ailani. Bueno, pues luego me repites el nombre cuando la estemos presentando. Aleluya. Esto a veces son los inconvenientes, ¿verdad? De la comunicación. ¿Cuántos saben que a veces hay inconvenientes en la comunicación? ¿Cuántos lo saben? ¿No lo sabes? Porque no te comunicarás mucho. Comunícate y verás cómo hay inconvenientes en ocasiones. Bien. ¿Cuántos son más que vencedores aquí? ¿Cuántos han vencido? ¿Cuántos han ido de victoria en victoria, de triunfo en triunfo? Pero además de que Dios nos da la victoria siempre en nuestra vida, la lucha en ocasiones se convierte en una oportunidad para crecer y para fortalecernos. La lucha nace, decíamos, del esfuerzo de cada creyente por guardar la verdad de Dios frente a las mentiras del enemigo. Si nosotros somos hombres y mujeres que somos intencionales en guardar la verdad de Dios, en guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, vamos a tener luchas, vamos a tener batallas, vamos a pasar por procesos en donde en ocasiones vamos a sentir el ataque del enemigo. Y es en el mismo momento en que tú decides tomar posesión de tu lugar, es en el momento en el que tú decides tomar tu posición en la obra del Señor, cuando los ataques se vuelven más feroces, se vuelven más agresivos. ¿Por qué decíamos esto? Porque para el enemigo lo más importante es el control de tu voluntad. Para el enemigo lo que a él más le interesa es que tú no hagas la voluntad de Dios, que tú hagas la voluntad suya o tu propia voluntad, pero que no obedezcas la voluntad de Dios. El enemigo que tú y yo quiere que caminemos en la obra del Señor. Si tú quieres caminar en la obra del Señor y tener tu Biblia y venir a la iglesia y saber textos de memoria y venir a reunirte para un evento, para una oración, está bien, está bien. Mucha gente lo hace. Pero lo que Él más desea es que tú no lo obedezcas. Puedes estar en la iglesia, puedes tener una Biblia, puedes conocer textos de memoria, puedes dar tus ofrendas, puedes incluso estar en un ministerio y ser desobediente a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y eso es de lo que se trata esta serie. Tenemos la promesa de que en todas las cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Y luego añade, por medio de aquel, ¿qué? Por medio de aquel que nos amó, por Cristo Jesús. Entonces, estas cosas, dice,
en todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Si tú te fijas en el contexto de Romanos 8, te vas a dar cuenta de que Pablo se refiere a los trabajos, a las pruebas, a las tentaciones. Pablo habla incluso de sufrimientos, está hablando de persecuciones y aún habla de la misma muerte, del mismo proceso de muerte que puede sufrir un cristiano en esta vida, en este mundo. Porque ¿cuántos saben que estamos propensos, si estamos vivos en este mundo, estamos propensos también a perder la vida? ¿Cuántos dicen amén? Un día u otro nos iremos con el Señor. ¿Cuántos dicen, estoy deseando que llegue ese día? Yo todavía no. Todavía me queda mucho por hacer. Pero somos propensos a eso, amados. Así que no debe de asustarte. Y una de las primeras maneras en que debes comenzar a experimentar la victoria en tu vida es comprendiendo qué es estar cautivo, qué es estar en derrota. Si yo te pregunto a ti esta mañana, para ti, ¿qué es estar en derrota? Para ti, ¿qué es estar cautivo? ¿Qué es estar preso, prisionero? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay áreas en nuestra vida, parcelas en nuestra vida de cautividad que pueden evitar que recibas todo lo que Dios tiene para ti. No escuches a la bebé. La bebé, lo que pasa es que me escucha hablar a mí y me está diciendo amén. ¿Verdad? Cuando oye a su pastor dice amén, amén, pero lo dice en su idioma, lo dice en su lengua, pero no la escuches a ella, escúchame a mí. Entonces, un cristiano es mantenido cautivo, es mantenido en derrota espiritual por cualquier cosa, escúchame bien, iglesia, por cualquier cosa que sea obstáculo para la vida llena del Espíritu abundante y eficaz que Dios ha planeado para él. Lo voy a repetir esta declaración. Cuando un cristiano es mantenido cautivo y en derrota espiritual, un cristiano es mantenido cautivo y en derrota espiritual por cualquier cosa. Puede ser cualquiera, que sea un obstáculo para la vida llena del Espíritu abundante y eficaz que Dios ha planeado para él. Dios ha planeado una vida abundante para ti. Dios ha planeado para ti una vida de bendición, una vida de éxito, una vida de gozo. La ha planeado. El único que puede hacer que tú no puedas vivir esa vida, te voy a decir, eres tú mismo. Eres tú mismo. Quizás tú no estás seguro, o quizás sea tu opinión diferente a lo que yo te estoy compartiendo, de que un cristiano pueda vivir en cautividad. Y es cierto, hay cristianos que comenzaron bien, que caminaron bien, que iniciaron bien su proceso, pero que han entrado en una etapa de cautividad. Pero no escuches lo que yo digo. Siempre te digo, escucha lo que la palabra del Señor te dice. Escucha lo que la palabra de Dios te dice. Gálatas 5:1 que dice, estad pues, ¿qué? Firmes, ¿qué más? Aleluya. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, ¿qué? Aleluya. Ahí está. Gracias, hermano. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estas palabras son palabras dirigidas a la iglesia. No están dirigidas al mundo. Son palabras que Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Y es una palabra que está dirigida a hombres y mujeres que nacieron de nuevo. Estas palabras no están dirigidas al mundo. Una de las maneras más efectivas para detectar si estamos o no estamos en un área de cautividad, disfrutando o no de los beneficios que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos, es medir esa bendición. Es autoevaluarnos, autoexaminarnos constantemente.
Quizás si has pasado por un momento de dificultad o ha pasado por un momento de alejamiento, puedas estar pensando o puedas creer que de pronto hay algo que está sobre ti que te quiere robar el gozo. Pero también es importante que analicemos y que juzguemos realmente cómo estamos caminando en el Señor. Hay enemigos que son evidentes. Una enfermedad, una crisis familiar. Hay enemigos que conocemos que están. Hay enemigos que sabes de dónde vienen. Pero también hay enemigos escondidos que no se dejan ver. En la vida, y especialmente en la vida cristiana, hay enemigos escondidos. Y estos son los más peligrosos. Escondidos quiere decir que tú no sabes que están ahí, que no los puedes ver, que no los puedes detectar, que no puedes saber que están ahí. Y en esta mañana queremos hacer esto, descubrir uno de los enemigos escondidos más peligrosos que existen. ¿Qué conocemos de este hombre? ¿Qué conocemos de este momento de la vida de este hombre? En Juan capítulo 5, conocemos en primer lugar la condición de este hombre. Y dice que hay en Jerusalén, en un lugar determinado, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda en hebreo. Y tiene 5 pórticos. Ahí estaban esperando, yacía, dice la Escritura, una multitud, mucha gente, de enfermos, de ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque se creía, había una creencia antigua, había un dicho antiguo, y se creía que un ángel venía de tiempo en tiempo a ese estanque y agitaba el agua, y el primero que entraba al estanque después de ser agitada el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Y ese hombre estaba ahí, pero dice la Escritura que tenía 38 años que estaba en ese lugar. Hacía 38 años que estaba esperando que el agua se moviera. Hacía 38 años que esperaba que el ángel descendiera y removiera ese agua para que en algún momento determinado él pudiese entrar en el estanque y pudiese ser sano. Dice que era paralítico. Dice la Escritura que era paralítico. Pero ¿qué hacía este hombre ahí? ¿Por qué había tanta gente? El primero que descendiese, el primero que entrara en el agua después del movimiento quedaba sano. Eso es lo que se creía. Y dice la Escritura que estaba enfermo. No era paralítico, estaba enfermo. Dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. He dicho antes paralítico, discúlpame. No era, es que es otro pasaje el que tengo. Pero en este pasaje concretamente dice que estaba enfermo. No paralítico, estaba enfermo. Y es posible que este hombre hubiese escogido este estilo y lugar de vida, porque 38 años yendo hacia ese lugar, esperando que el agua se moviese, esperando ese milagro, esperando que Dios o que el ángel, en este caso, pudiese remover el agua para que tener la oportunidad de ser el primero en algún día, en alguna ocasión, de entrar al agua. Pero dice la Escritura que allí llevaba 38 años. Ahora, cuesta creer también cuánta gente estaba esperando, cuánta gente estaba esperando la presencia de ese ángel o de esa creencia de ese ángel que iba a venir, iba a remover el agua. ¿Cuántos creen que a veces cuesta creer que muchas veces la gente ignora el poder y el ministerio de Jesucristo? Y en esta ocasión es lo que pasaba. Había una multitud
Y hay quienes rechazan venir a Cristo porque andan buscando cualquier cosa que le libere de sus ataduras. Y en este caso este hombre era así. Estaba buscando a alguien que viniese a sanarlo, que viniese a restaurarlo. Este paralítico es el tipo de pecador, yo lo llamo el pecador obstinado. ¿Cuántos saben lo que es la palabra obstinación? ¿No? ¿No la sabes? Una persona obstinada es aquel que no cede de su forma de pensar o de su forma de ser. Es aquel que no quiere salir de su condición, que no quiere salir de su lugar, rodeado de personas también obstinadas que están ahí, que están tratando de llegar a que alguien haga algo por ellos, a que alguien los meta en el agua, a que alguien pueda hacer algo por sus vidas. Y este paralítico, que no es paralítico, que es enfermo, que Jesús sanó en Betesda, es a quien encuentra después en el templo. Es que en el libro de Lucas hay un pasaje paralelo que habla de un paralítico. Estaba buscando en los dos evangelios y se me quedó esta palabra, paralítico. Pero es enfermo, porque te quiero hablar de eso. Este enfermo que Jesús sanó es a quien encuentra después más tarde en el versículo 14 en el templo y le dice esto: mira, has sido sanado, has sido restaurado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esas fueron palabras de Jesús a este hombre. ¿Por qué le habla así el Señor a este hombre? ¿Por qué le habló así de esta manera? Porque la respuesta es porque había estado 38 años seguramente en ese lugar esperando día tras día. Y lo más probable es que esa enfermedad tuviese raíces espirituales, tuviese raíces en pecados pasados, en pecados específicos. ¿Y por qué le habla así el Señor? Porque el Señor sabe lo fácil que es para el hombre olvidar los beneficios que obtiene de parte del Señor a causa de ser liberados. Este hombre estaba ahí, pero no nos dice si había sido por causa de esta razón o por la otra de que estaba enfermo. Pero esto no se daba cuenta de que enfrente de él estaba la fuente de la vida, estaba la fuente de la sanidad completa. Porque el pecado imposibilita, el pecado mata, el pecado paraliza. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nuestros problemas, a veces nuestras enfermedades se vuelven parte de nuestras vidas. A veces nos pasa como a este hombre, que podemos estar tiempo y tiempo tratando con un problema y no saber que es un problema espiritual, no saber que es un problema que tenemos que quitarlo de nuestro corazón. Y a veces nos pasa como a este hombre. Se vuelven parte de nosotros, se vuelven parte de nuestra identidad, se vuelven parte de nuestra forma de vivir. Y no permitimos a Dios hacer la obra en nuestras vidas. Está tan llena la botella que se sale. Aleluya. ¿Qué conocemos del momento y de la vida de este hombre? Conocemos la condición del hombre. Nuestro problema muchas veces es que no confiamos lo suficiente en el Señor para saber que Él puede sacarnos de una situación, para creer que Él puede hacer un milagro en nuestra vida. Yo te pregunto a ti, ¿has tenido alguna situación por años y años y años y crees que Dios no puede hacer nada más? ¿Estás esperando que venga ese ángel que remueva el agua, que pueda hacer alguna obra en tu vida para que tú puedas salir adelante? Cuando tienes a Cristo a un paso, cuando tienes a Cristo a la par, a la mano. Y muchas veces nosotros pensamos de esta manera. Muchas veces no creemos que Él es suficientemente capaz para resolver la situación de nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Quiero enfatizar en los años, 38 años. Pero quiero enfatizar también en muchas, en las situaciones que vivimos por tiempo y por tiempo y por tiempo y por tiempo y por tiempo, y no sabemos que Cristo ya hizo la obra de restauración y de sanidad en tu vida. Si tú estás aquí, eres un hijo de Dios.
Si tú estás aquí y has sido liberado de la muerte y del pecado, si tú estás aquí y has recibido una nueva naturaleza en Cristo Jesús que te va a llevar un día junto a Él en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que esperar a que baje un ángel. Es una alegoría lo que te estoy diciendo. No tienes que esperar que venga un cambio diferente en tu vida. Tú ya tienes la naturaleza de Dios. Tú ya tienes la naturaleza de Cristo. Aleluya. Tienes la victoria en Cristo Jesús. Por eso te decía que en esta mañana el punto de vista de la victoria vamos a enfocarlo desde el punto de vista un poquito más personal. Entonces vemos la condición del hombre, pero también vemos y conocemos que existía un enemigo oculto en su corazón. Este hombre tenía un enemigo que él mismo no sabía que estaba ahí. Dice que el versículo 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y este hombre que no sabía de ese enemigo oculto, le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el agua. En otras palabras, no tengo quien me ayude. No tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y cuando voy a ir, entre tanto que voy, hay otro que viene antes que yo. En otras palabras, ese día tampoco fue sano y tuvo que esperar un día más. 38 años. Diga conmigo, 38 años. Ahora Jesús no tenía ningún problema en sanar a este hombre. No tenía ningún problema. La pregunta que le hace es sencilla y es directa. ¿Quieres ser sano? Le dice el Señor. Pero la respuesta está fuera de todo contexto. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Este hombre no estaba entendiendo quién le hacía la pregunta. Y la respuesta de este hombre tiene que ver bastante con el enemigo oculto que gobierna la vida de muchas personas. Y es la obstinación. Diga conmigo, obstinación. Gracias a Dios que no lo soy. Digan conmigo, gracias a Dios que no lo soy. Amén. Aleluya. Tiene que ver con eso, con la obstinación. 38 años en aquel lugar, 38 años en aquella condición, señalan este peligro, este enemigo escondido, este enemigo oculto, algo que está dentro, muy dentro de muchos de nosotros. Aquí no, es una alegoría que hablo porque tengo mis notas. Por eso Jesús le dice, has sido sanado, en el versículo 14. No peques más. Cuando Jesús lo sana más tarde, dice, has sido sanado, no peques más. Y muchas veces nuestro problema es que queremos encontrar la solución a nuestros problemas, queremos encontrarla nosotros mismos. Y en el mundo espiritual no vas a poder encontrar solución a tus problemas tú mismo. En el mundo espiritual vas a tener que encontrar la solución a tus problemas dependiendo en Cristo Jesús nuestro Salvador. Es en Él en el que tenemos que confiar. Es en el Señor en el cual estamos depositando nuestra fe, nuestra confianza. Y este hombre lo que estaba haciendo era que trataba de encontrar la respuesta, trataba de encontrar la solución él mismo. Ahora, no te preocupes por cómo Dios va a resolver tu problema. Yo no te quiero hacer levantar la mano, pero yo voy a levantar la mía. Yo tengo mis problemas, yo tengo mis situaciones, pero debo de aprender y debo de saber que no debo de preocuparme por cómo Dios va a resolver mis problemas. ¿Sabes cómo? Debo de preocuparme de estar en la voluntad de Dios. Debo de preocuparme de conocer la voluntad de Dios. Debo de preocuparme de conocer la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo único que tienes que hacer es ser fiel al Señor. Serle fiel a Él y confiar en Él con todo tu corazón.
Este hombre estaba tratando de buscar, tratando de encontrar una respuesta a su problema sin conocer que delante de él estaba la respuesta. Sin saber que delante de él estaba la respuesta. Por eso decimos que había un enemigo oculto en su corazón, porque ese enemigo oculto le hacía que él no viera más de lo que realmente podía tener delante. Obstinación, esa es la palabra. La palabra en un original griego tiene la idea de ser obstinado o tener una personalidad obstinada. Es alguien que hace lo que quiere. ¿Cuántos conocen a alguien así? No hablo de tu esposa ni de tu esposo. No, entiéndeme, es que no he venido aquí he venido a poner paz. Pero ¿cuántos conocen a alguien que hace lo que quiere? Alguien que hace lo que quiere. Se vuelve así de esa manera porque quiere que su pensamiento prevalezca por encima de los demás. Y era esta persona que estaba en ese estanque que decía, aquí voy a quedarme, aquí voy a estar hasta que vea el ángel, hasta que yo pueda dar ese paso de fe de entrar en el agua y ser sano completamente de la enfermedad que tengo. Y aquí me voy a quedar y de aquí no me mueve nadie. 38 años. 38 años. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define obstinación como terquedad. En el fondo, ser terco, ser obstinado, es creerse mejor que otros, y de ahí se vuelve la palabra arrogante, orgulloso. Porque este hombre no vio a quien tenía enfrente. Y a veces tiene un sentido positivo, es decir, a veces ser terco, yo soy terco. ¿Cuántos son tercos como yo? No, te lo digo en serio, pero terco en el buen sentido, en insistir, en prevalecer, en seguir adelante. Eso es lo que también tiene la palabra terco en la parte positiva. A veces tiene un sentido positivo para describir un esfuerzo, para describir un sacrificio constante de alguien para alcanzar una meta, para mantener una posición, para llegar a un punto en su vida de éxito, para llegar a un punto en su vida donde pueda realmente sentirse una persona realizada. Sin embargo, debo de decir y se debe de señalar que en la Biblia la palabra obstinación está descrita como un pecado que está condenado claramente por Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, dice, porque como pecado de la adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Primera de Samuel 15, 23. Y a veces tomamos a la ligera el pecado de la obstinación porque, como yo decía, yo antes de conocer a Cristo decía, yo soy como soy. Así me hizo mi padre y mi madre. Así crecí y así soy y nadie me va a cambiar. ¿Cuántos decían como yo? Obstinado, terco. Así soy yo, decía. Así soy yo y nadie me va a cambiar. Obstinado. Y así me quedaré. Pero la obstinación es la rebelión continuada y a los ojos de Dios es como pecado, dice la palabra que es como pecado de hechicería, como pecado de brujería. En Gálatas 5, 19 y 20 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ahí puedes ver la lista de las obras de la carne, del pecado de la carne. Gálatas 5, 19 en adelante. Y Pablo lo considera como la obra de la carne porque es motivada por el deseo de ser más que otros, de tener más poder. Y la obstinación es lo contrario a la humildad. Humildad es dar tu brazo a torcer, es ceder en las cosas, es no discutir, es no pelear, es estar dándole a la otra persona el privilegio de tener la razón, aunque no la tenga. Aunque no la tenga. Humildad es escuchar la opinión de otros, aprender de otros, de los demás, valorar a otros como mejores. Eso es lo contrario a la obstinación. Es ceder, es aceptar otras ideas, es aprender,
Muchas veces no cedemos porque creemos que está en juego nuestra autoridad, especialmente aquellos que son líderes, no ceden porque piensan que si ceden están perdiendo autoridad. Y por eso enfatizan y dicen, no, es que aquí el que manda. Mira, hay una cosa muy evidente. Yo lo he aprendido en mi vida hace tiempo. Si alguien tiene que decir, aquí el que manda soy yo, ya ha dejado de mandar. Si tú dices, en mi casa mando yo, cuando mi esposa no está. Pero si tú tienes que decir que en tu casa mandas tú, o tú tienes que decir que la autoridad la tienes tú, entonces quiere decir que no tienes autoridad. El que tiene autoridad no necesita demostrarla, no necesita recalcarla, no necesita ponerla en evidencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el punto de lo que este hombre encontró. Era una condición que sabía, que entendió que había un pecado oculto en su corazón, como vamos a ver un poco más adelante. Pero este hombre, en la vida de este hombre, conocemos además también, a ver si me da tiempo, de que tuvo la oportunidad de tener un encuentro con el Señor Jesús. Tuvo la oportunidad de un encuentro. En el versículo 8 dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le ordena y le dice, mira, ahí donde estás, no estás haciendo nada. Estoy parafraseando solamente. No le dijo eso, pero estoy haciéndome y me estoy imaginando la escena en ese lugar. Y Jesús le dice, levántate, ¿qué haces ahí? Toma tu lecho, camina, anda. Y dice que ese hombre le obedeció y al instante, versículo 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. ¿Por qué enfatiza que era el día de reposo en el texto? La ley ordenaba que los días de reposo no se podían hacer obras, no se podía obrar. Y Jesús desobedece este punto de la ley para hacer la obra de Dios. Entonces, dice que al instante fue sanado. Y en las Sagradas Escrituras, los nombres significan mucho. En ocasiones, el nombre de una persona representa una promesa. Y en esta ocasión puede estar relacionado con un acontecimiento de la vida de esa persona, porque dice que se encontraban en un lugar que se llamaba en hebreo Betesda. El nombre Betesda en hebreo significa casa de misericordia. Allá estaba ese hombre y ahí estaba Jesús. Y los 5 pórticos de los cuales habla la Biblia, el número 5 representa la gracia de Dios. Estaba en la casa de misericordia y la gracia de Dios vino sobre él. El número 5 es la figura, es el símbolo o es la ilustración de la gracia del Señor, porque Dios muestra su gracia y muestra su misericordia. Misericordia es no recibir de parte de Dios lo que sí recibimos, lo que sí merecemos. Lo voy a repetir. Misericordia es no recibir de parte de Dios lo que sí merecemos. Gracia es recibir de parte de Dios lo que no merecemos. ¿Has tomado notas? Misericordia es no recibir lo que sí mereces. Gracia es recibir lo que no mereces. Entonces, la gracia y la misericordia de Dios significa mostrar bondad al que no la merece. Y eso fue lo que hizo Jesús. Dice que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La gracia y la misericordia de Dios significa mostrar la bondad al que no la merece. Yo no merecía la gracia de Dios. Yo no merecía la misericordia de Dios porque era pecador. Porque desobedecía a Dios muchos años, igual que tú, seguramente, igual que muchos de nosotros. No merecíamos la gracia de Dios. No merecíamos la misericordia de Dios. Entonces, significa mostrar esa bondad al que no la merece. Solo aquellos que han sido liberados
Solo aquellos que han recibido sanidad, solo aquellos que han recibido liberación en sus vidas, los que han entendido que han sido perdonados, pueden comprender lo que estoy diciendo esta mañana. Si tú no te sientes perdonado por Dios, no me vas a entender. Si tú no te sientes que eras un enfermo en ese estanque durante tanto tiempo, y que vino un día Jesús y te dijo, levántate, camina, eres limpio. Si tú no entiendes eso, no vas a poder comprender lo que es la misericordia y la gracia del Señor. Por eso Jesús escogió este pasaje, este lugar, que el estanque llamado Betesda, que había 5 pórticos. Betesda es casa de misericordia. Los 5 pórticos es la figura de la gracia del Señor. Y cuando Jesús viene a la vida de una persona, cuando Cristo viene a la vida de una persona, no viene para dejarla igual. Cuando Cristo viene a la vida de un hombre, de una mujer, no viene para dejarte igual, en la misma situación. Él viene para levantarte. Él viene para limpiarte. Él viene para sanarte, para afirmar tus pies. Él viene para romper tus cadenas. Él viene para liberarte y hacerte libre. Él viene para llevar tu carga, para darte bendición sobre tu vida. Para poner un cántico nuevo en tu boca. Aleluya. Para enderezar tus pasos. Para librarte de cosas que te han hecho infeliz en la vida. Ahora, yo no concibo cómo puede haber creyentes que por una parte dice que están con el Señor. Aquí no hay, gracias a Dios. Pero por si hubiera alguno, no concibo cómo puede haber creyentes que por una parte dice que están con el Señor, pero tú no ves al Señor que está gobernando sus vidas. No ves que el Señor esté gobernando sus vidas. Actitudes, palabras, reacciones que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Y llevan así 38 años. Bueno, digo, pueden llevar así 38 años, obstinados. Pero te quiero decir, amado, que nunca más se puede ser el mismo. Nunca más se puede ser el mismo si Jesús ha venido a tu vida. Si Jesús vino a tu vida, nunca más se puede ser el mismo. Nunca más seremos los mismos desde el día que Él vino a nuestras vidas. Nunca más. Nunca más. Mis valores cambiaron. Lo que antes era importante, ahora ya no lo es tanto. Y lo que antes no era importante para mí, ahora lo es. Antes para mí la familia no tenía importancia. Antes para mí, aquí está mi esposa que no me deja mentir, para mí lo importante era tener mucho dinero, muchas posesiones, porque yo le decía a ella, cariño, si tenemos, cuando el trabajo va bien, cuando la economía va bien, todo va bien. Yo decía eso. Cuando el trabajo, cuando tengo una buena cartilla, una buena libreta, una buena cartera, todo está bien, porque tú tienes para gastar y yo soy feliz porque no me molestas. Aleluya. Y yo pensaba así, pero me di cuenta un día que no es así. Porque eso era importante, pero cuando vino Cristo a mi vida, cambió los valores. Y ahora ya no era importante. Yo prefiero comerme un paquete de pipas sentado junto a ella viendo una película. Escúchame bien. Que no un manjar en un buen restaurante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y lo que antes era importante, ahora no lo es. Y lo que antes no era importante, como es la familia, como es estar en un tiempo en la salud, ¿verdad? Cuando uno está bien de salud, cuando uno está bien en su relación. Qué bueno que es eso. Pero nuestras prioridades cambiaron el día que conocimos a Jesús. Nuestros intereses cambiaron. Ahora, cada uno de nosotros debe decidir esta mañana. ¿Qué es más importante? ¿Seguir otros 38 años ahí esperando que el agua se mueva?
o levantarte y empezar a caminar. ¿Cuántos dicen amén? Como me recuerdo aquel pasaje de aquel hombre que encontró una perla preciosa en Mateo capítulo 13. Dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader, a un comerciante que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús vino a nuestra vida. Estaba en el estanque. Estaba esperando que alguien hiciera algo por mí. Pero Jesús vino a mi vida. Y cuando Jesús vino a mi vida y me mostró las riquezas de su gracia, yo pude decir, Padre, vendo todo lo que tengo y compro esa perla, porque esa perla es mejor, es lo más precioso, es lo más hermoso que ha pasado en nuestra vida. Ser restaurado significa que Cristo es todo en tu vida. ¿Qué es mejor, ser restaurado o seguir viviendo de la manera que vivíamos? Seguir viviendo de la manera que vivíamos y decir, pobrecito de mí, nadie me ayuda, nadie me entiende, nadie me echa una mano, el agua no se mueve, el ángel no viene, 38 años llevo aquí, ¿no te da lástima de mí? Mira, te voy a decir algo. Dios no se mueve por lástima. Lo voy a decir otra vez. Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve por fe. Es tu fe la que va a hacer mover el corazón de Dios. No es por lástima. Entonces, debes de desearlo, debes de anhelarlo y debes de cambiar lo que tienes con el único propósito de vivir para Él. El único propósito para vivir para Él. Y eso va a hacer, amado, eso va a hacer que nuestros valores cambien. Eso va a hacer que nuestra vida cambie. Eso va a hacer que podamos caminar en el gozo y en la victoria del Señor. Y como te dije al principio, y voy a terminar aquí, a veces dejamos que nuestras luchas y problemas se conviertan en obstáculos, se conviertan en barreras para la bendición de Dios. A veces los problemas se vuelven a tal modo parte de nosotros, parte de nuestra identidad, que aprendemos a vivir con ellos. Aprendemos a vivir 38 años. Y es un ejemplo, es un número, pero podemos ponerle el número que tú quieras. Y a veces aprendemos a vivir de esa manera, como ese hombre que estaba en ese lugar y estaba esperando el movimiento del agua. A veces tenemos dificultad para soltar los problemas. A veces tenemos dificultad para dejar que Dios se encargue de nuestras vidas, de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de nuestras preocupaciones. La pregunta es, ¿te has sentido obstinado en alguna experiencia dolorosa? ¿Te has sentido como se sentía este hombre de esa experiencia o problema doloroso? Debes tomar la decisión de soltarlo. Una de las cosas que va a hacer que podamos ser más que vencedores, como yo decía hace unas semanas, una de las cosas que va a hacer que seamos más que vencedores es aprender a soltar las cargas, aprender a soltar lo que no tenemos derecho o lo que no tenemos responsabilidad. Voy a decirlo de esta manera para que nadie se ofenda. Lo que no tenemos responsabilidad de llevar. Y a veces tomamos responsabilidades que no te pertenecen. A veces tomamos cargas que no tienes que llevar. Tienes que dejarlas a Jesús. Tienes que permitir que Él las lleve. ¿Te has estado obsesionando por eso? Entonces debes de tomar una solución. Solución es decidir soltar.
esas cargas. Decidir salir de ese estanque. Decidir ver al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores que está enfrente de ti y que te está diciendo, ¿quieres ser sano? La respuesta no es que no tengo quien me ayude. No, esa no es la respuesta. La respuesta es sí. La respuesta es sí, Señor. Trae sanidad sobre mi vida. Trae sanidad sobre mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Mientras vienen los músicos, cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a adorar al Señor por un momento. Aleluya. Bendito seas Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te exaltamos. Recibe gloria, recibe honra. Dios está ofreciendo sanidad en esta mañana. Está ofreciendo sanidad. Así que ya no tenemos más excusas. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, debe de cambiar, o mejor dicho, cambia su estilo de vida. De nada vale vivir o tratar de aparentar una vida cristiana. Tú tienes que saber que si Jesús está en la vida de una persona, debes de aprender a vivir como Él te muestra. Hay un cambio. Hay un cambio. Y eso se nota. Hay un peligro en la iglesia. Yo lo meditaba en estos días y de hecho estoy trabajando en una enseñanza. Estoy trabajando en una enseñanza que se llama relación o religión. Hay un peligro en la iglesia que es entrar en un estado de religión. Dejar de hacer las cosas que son la voluntad de Dios para empezar a hacer las cosas que pensamos que tenemos que hacer. Y además de eso las repetimos y las repetimos y las repetimos. Religión. Religión. Pero tú tienes que saber que si Jesús está en tu vida, debes de ver la mano de suya con poder levantarte de ese lugar, de ese estanque. Dios tiene propósitos contigo y conmigo. Debes de salir de eso. No hay excusas. Debes de dejar eso. Debes de dejar el pecado. Debes de dejar la vida doble. Debes de dejar la religión. Debes de dejar la apariencia. Debes de dejar de estar en el estanque. Debes dejar de dejar que otros tengan compasión por ti. No, Cristo va a ser el que va a cambiar tu vida. Cristo va a ser el que va a cambiar tu vida. Vive en obediencia en su palabra. Vive en la obediencia de su palabra y por más dura que sea la prueba, por más difícil que sea la prueba, no desmayes, porque el Señor tiene bendición para ti. Muchos no quieren dejarlo. Muchos están aferrados. Sea lo que sea que te está amarrando a ese estanque, sea lo que sea que te está amarrando a ese lugar, suéltalo. Yo le digo a mi perro, cuando él está ahora, perdona que te ponga este ejemplo, ha cogido la manía de coger todo lo que pilla por el suelo y metérselo en la boca, y a veces se lo come, palos, maderas, de todo, piedras. Y yo voy ahí y cuando me di cuenta le digo, suéltalo. Y ¡pum! Lo suelto. Rápido lo suelto. Ahora te digo a ti esta mañana, suéltalo en el nombre de Jesús. Suelta lo que te ata. Suelta lo que te oprime. Empieza a vivir la vida de Dios. Empieza a vivir la vida de abundancia. Empieza a vivir la vida de libertad que Cristo te ha llamado a vivir. Aleluya, bendito sea su nombre.